Bueno, muy buenas tardes para todos, muy emocionados de estar aquí transmitiendo desde el aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada. Les pedimos disculpas por la tardanza de estos minutos, pero en realidad estábamos haciendo unas últimas recomendaciones para que nos salga esta transmisión de la manera que queremos, cálida, óptima, positiva. Hoy, como les decía, en un día muy importante para el teatro, ese milagro de la vida que decía Federico García Lorca, se celebra todos los 27 de marzo gracias a la UNESCO, que desde el año 61 tuvo esta iniciativa. Y muy felices también de compartirles que en Colombia tenemos un embajador mundial del teatro, el maestro Santiago García Pinzón, que ya nos está viendo desde otras esferas. El maestro falleció el año pasado, pero valga desde aquí un agradecimiento por todo lo que sembró por la cultura teatral latinoamericana. Y como les decía, hoy anfitriones la Universidad Militar en este evento organizado por el SUE, el Sistema Universitario Estatal, que lo conforman 5 universidades públicas de Bogotá. Tenemos en primera instancia la Universidad Pedagógica Nacional, que hoy nos envía un invitado muy especial, el profesor Alexander Celi Rodríguez, que viene del Departamento de Ciencias Sociales y que es un amigo muy querido para mí. Sé que es un especialista, si él no le guste que uno le llame así, en Juan Gabriel Vázquez, en todo lo que tiene que ver con esta relación maravillosa que nos une, la geografía, la literatura. Entonces ya le daremos la palabra a Alexander. Y también la doctora Nubia Moreno, ella viene de la Facultad de Ciencias y Educación de otra universidad del SUE, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que junto con la Universidad Nacional, con el Colegio Mayor de Cundinamarca y con la Universidad Militar Nueva Granada, organizaron este evento que consideramos pertinente. Qué bonito que nos reúna la lectura, y la lectura de un hombre que nació en el año 73, Juan Gabriel Vázquez, pero que en realidad con tan corta vida ha hecho una literatura excelente, Los Informantes, El ruido de las cosas al caer, que ya mis invitados profundizarán, y sobre todo, el libro que nos compete hoy, Volver la vista atrás, que trata sobre la vida de Sergio Cabrera, el hombre de cine, muy querido para nosotros los colombianos, por La estrategia del caracol, por Ilona llega con la lluvia, y por supuesto de su padre, que fue también compañero de mi maestro Santiago, Fausto Cabrera. Agradecimientos muy especiales al doctor Armando Lázaro Carvajalino de Bienestar Universitario, al doctor Albert Giovanni Garay de Comunicaciones, a la profesora Magda Bogotá, la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional, al profe Wilson Acosta, que es el director del Departamento de Ciencias Sociales, y a la profesora Carolina Alfonso, ella es la directora de la emisora La Pedagógica Radio, que también está transmitiendo en directo este evento. Y cómo no iniciar con el saludo de la gestora, la mujer, la profesora, la docente, la directora, que quiso que hiciéramos este evento, una amiga muy querida para mí, la doctora Aurora Costa, nuestra directora de la red de bibliotecas, que siempre desde nuestra Universidad Militar Nueva Granada abandera estas causas tan interesantes para el arte y la cultura. Entonces, doctora Aurora Costa, bienvenida. Usted tiene la palabra para dar inicio a este evento, a este conversatorio que hemos querido desarrollar dentro de este espíritu sensible, humano, la literatura y el teatro unida. Bienvenida, doctora. Profesor Ricardo Ruiz, un saludo muy especial, un saludo en el Día Internacional del Teatro, hoy viernes 26 de marzo. Es muy grato para mí estarlos acompañando y les presento un saludo también desde la Mesa de Biblioteca SUE, quien se une a este evento de conmemoración del Día Internacional del Teatro. Presento también un saludo muy especial a la doctora Nubia Moreno Lache, que viene de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y al doctor Alexander Celi Rodríguez, que viene de la Universidad Pedagógica. Sé que este conversatorio va a ser enriquecedor, pues es la presentación del libro Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez, y sé que nos va a enriquecer, que nos va a dar una experiencia muy interesante y muy importante en el teatro, pues el teatro
es una forma dinámica, es una forma muy emotiva de presentar, de trascender, de recordar, de mostrar actividades no solamente del presente, sino también del futuro, ir más allá al futuro y recordar también un pasado en las diferentes obras que se presentan a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por esta invitación. Bienvenidos a nuestros doctores a la Universidad Militar Nueva Granada, al aula máxima, desde donde estamos presentando en este momento. Queremos que tengan una tarde maravillosa y que quienes nos están escuchando a través de las diferentes redes sociales compartan estas experiencias, pregunten y sobre todo les quede una experiencia gratificante de lo que es el teatro, de lo que significa la presentación de este libro y del quehacer tan importante del teatro. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, profesor, y a los doctores de la Universidad Distrital y a la Universidad Pedagógica que nos acompañan hoy desde el aula máxima de la universidad en este importante evento. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Aurora. Y créanme que no nos sentimos solos. Así tengamos ahorita esta aula vacía, sabemos que ustedes nos están siguiendo a través de las páginas de Facebook, de Recursos Educativos de la Universidad Militar Nueva Granada, la página de Facebook de la Pedagógica Radio y por supuesto enlazados con las 2 emisoras. Yo quiero contarles que tuve la fortuna de ser invitado por mi amigo Alexander Celi a su sustentación doctoral, y cuando Alexander hizo su presentación de su trabajo, yo sentía que no estaba hablando de los 5, 7, casi 8 años que tuvo que trabajar el doctor Celi para lograr su grado doctoral, sino era una experiencia humana. Para mí fue fascinante ver la manera en que Alexander relacionaba novelas tan maravillosas como y muy críticas, muy fuertes, El Día del Odio, El ruido de las cosas al caer, Sin remedio. Entonces, Alexander, y con la anuencia de Nubia, quisiera preguntarte por qué esa relación desde siempre de relacionar la literatura y lo que es tu oficio, ¿no? La enseñanza del espacio geográfico, esto que le has dedicado casi toda tu vida, casi 30 años en la Casa de la Pedagógica. Entonces, quisiera que todas las personas que nos están acompañando hoy, presentando a Juan Gabriel Vázquez, sepan y sientan de tu pasión por esta relación literatura y geografía. Buenas tardes para todos. Profesor Ricardo, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los integrantes de la comunidad académica del SUE y en especial a esta casa, la Universidad Militar Nueva Granada. Ese día de la conmemoración del teatro, yo le decía a la profesora Nubia hace un rato, hace un tiempo, le decía, bueno, nosotros ¿qué sabemos de teatro? Y usted nos insiste en ese orden de empezar a interpretar lo que sabemos con referencia a las ciencias sociales, a la literatura y a todo lo que hemos aprendido del teatro, específicamente o especialmente gracias a usted. Entonces, que sea un mutuo elogio en esta casa. Usted comenta cuándo nació esa inquietud por entender el arte y específicamente la literatura para enseñar ciencias sociales. Hay que partir de algo específico. Yo soy profesor de ciencias sociales, que me ha gustado aprender a enseñar más geografía a lo largo del tiempo, es de pronto un accidente de motivación para entender las categorías que siempre manejamos en esos procesos de enseñanza y aprendizaje: el tiempo, el espacio y la sociedad. Dentro de ese aprendizaje de la geografía que siempre hemos tenido, nos hemos emocionado y desde esa emoción, desde esa sensación, desde ese sentimiento que siempre creemos tener y queremos tener en torno a lo que significa el aprender a enseñar, siempre nos miramos a nosotros mismos.
mirarnos a nosotros mismos, aprender sobre nosotros mismos. Y hace varios años, o de pronto muchos años, el aprender a conversar y el empezar a aprender a narrar con los de uno, es decir, no solamente con sus maestros de escuela, sino con la familia, es importante. Y aunque suene muy emocional, hay que recordar a los papás, hay que recordar a los abuelos. Y esas narraciones que ellos nos hacen son muy evidentes para recordar. Cuando llegamos en un momento a la universidad y tuvimos acceso, hace muchos años, a empezar a leer literatura y saber que la literatura es una narración, pero a la vez es una descripción que seguramente narra la realidad, aunque no sea la realidad, porque la novela es ficción. Nos empezamos a crear unas mismas obras de teatro nosotros sobre lo que hemos vivido. Y esas obras de teatro se generaron unos personajes que son su familia, el abuelo, el padre, la madre, los hermanos. Y cada año que pasa uno va creando un guión para construir esa historia, esa novela de la familia. Cuando uno habla con el papá y le cuenta qué pasó el 9 de abril de 1948 y de repente se encuentra con una obra como El Día del Odio de José Antonio Osorio Lizarazo, uno piensa y dice, esto lo vivió mi papá. Pero cuando uno habla con el abuelo y le contó cómo era Bogotá a comienzos de siglo, y uno lee la obra de Gonzalo Mayarino Flores, específicamente Según la costumbre, empieza a pensarse qué era lo que vivía esas personas al comienzo de siglo y cómo estaba construida la ciudad, a dónde era el norte, a dónde era el sur de la ciudad, y la importancia que tuvieron, por ejemplo, las haciendas, esas haciendas de la sabana que nos narran siempre, esos orejones que se posan en la sabana de Bogotá. Uno empieza a aprender un poquito más y empieza a comprobar que lo que le contaban los abuelos y los padres de uno puede que a la realidad que le contaban, o esas narraciones que le contaban, otros lo han escrito a nivel de ficción, pero que de todo ello tiene una verdad. Y asimismo, esas narraciones que se vienen dando, uno siempre las viene comparando con la literatura. Siempre van apareciendo esos personajes extraordinarios dentro de las novelas que uno se va encontrando y va comparando con cómo lo ha vivido. Me acuerdo mucho cuando yo era pequeño en las elecciones que salió electo o elegido Alfonso López Miquelsen en 1974. El encontrarse esos tres delfines, Alfonso López, Álvaro Gómez y María Eugenia Rojas, lo narra tan perfectamente Antonio Caballero en la novela Sin Remedio, sin nunca nombrarlos. Sí. Y cuando uno era pequeño y caminaba todas las casetas de las votaciones, cogían desde la calle, desde la carrera tercera bien abajo hasta la Caracas por la avenida 19, sabía uno que las elecciones eran por la avenida 19. Ya estaba las FARC, estaban el ELN, estaba el EPL, estaba el M19, y Antonio Caballero narra desde la visión de un personaje importantísimo, de un yupi bogotano del momento, por decirlo así, o de un dandy bogotano. Narra toda la historia de muchos fenómenos que han ocurrido en la ciudad de Bogotá, bueno, en el país, pero específicamente en ello. Y cuando uno es muchacho, cuando uno es adolescente, cuando a uno le gusta el centro de la ciudad, y de repente caminar la carrera décima y esas empanadas de la Mallorquina y en la calle décima con carrera
11, 12, que después desaparecen con la construcción de Transmilenio, o las hamburguesas de Sancho Panza, ahí también en esa esquina de lo que hoy es el eje ambiental o el comienzo del eje ambiental, y se encuentra con un libro como El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez. Aquellos que caminamos la carrera 14 y la calle 14 y nos encontramos con esos billares que, aunque no jugábamos porque de pronto no sabíamos jugar, o si siempre jugábamos siempre perdíamos, pero son los sitios de encuentro de los estudiantes de la Universidad del Rosario, de los estudiantes y de los profesores, o el Café Pasaje, que dicen se creó ahí un equipo de No Mis Amores, el Independiente Santa Fe, o la Plazoleta del Rosario, o la iglesia de la Bordadita. Ese barrio La Candelaria, que de día es completamente una de los movimientos de personas más grandes del país, diría yo, pero que en la noche desaparecen y solo quedan los fantasmas, ¿cierto? Porque aunque haya universidades, están muchas universidades ahí, después de las 10, 11 de la noche, bueno, sin coronavirus, estaban puros fantasmas. Todo eso que uno vivió de muchacho y ya de adulto, no de adulto mayor, pero de adulto, aparecen ahí en el ruido de las cosas al caer. Y entonces ya uno es adolescente, ¿cierto? Y empiezan toda esa serie de comparaciones que uno sigue haciendo, y se enfrenta, o no se enfrenta, sino se encuentra en el aula con una gran cantidad de estudiantes de distintos sectores sociales y estratos socioeconómicos que tienen la esperanza de aprender aunque sea sobre el lugar que viven. Y siempre la literatura le enseña lugares. Total. Y los lugares son eso, son emoción, son sensación, son sentimiento, son recuerdo. Creo que me alargué un poquito, pero... No, pero muy interesante, profesor Alexander, muchísimas gracias. Escuchaba a Alexander y pensaba en algo que él está reafirmando, que debería ser un género, la conversación. El libro que nos compete hoy nació de muchas conversaciones informales que vivieron los dos protagonistas, en realidad, Juan Gabriel Vázquez y Sergio Cabrera. Creo que fueron conversaciones que se alargaron más de 7 años, cuando Juan Gabriel le dijo a Sergio: pero su vida es una vida interesantísima, esto hay que contarlo, esto hay que darlo a conocer. Por eso nos interesaba tanto la tarde de hoy, al conmemorar el Día Internacional del Teatro Anticipado, ya que es el día de mañana, hablar de lo que significa Sergio Cabrera y Fausto Cabrera en la cultura de este país. Entonces, el profesor Celis ya hablaba de esa trilogía maravillosa de tiempo, espacio y sociedad, y quería reivindicar algo que he aprendido de mis amigos geógrafos, esa trilogía que también nos habla el profesor Soja frente a la temporalidad, la espacialidad y la sociabilidad. Y estos dos grandes amigos que tengo hoy, que han publicado algunos libros, entre ellos Concepciones e Imágenes de Ciudad, y esta que es la recopilación de la tesis doctoral de la profe Nubia, Espacialidad Urbana y Educación Geográfica. Profe Nubia, y esto lo digo con la mayor humildad, ¿no? Me contabas cuando estabas en todo el proceso del doctorado que leíste alrededor de más de 100 novelas para finalmente terminar con Angosta, del otro gran escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que está en la memoria de nuestro corazón, además porque añoramos, me imagino que toda la audiencia que nos está siguiendo también, ver en la pantalla grande ese libro maravilloso, nada menos que dirigido por uno de mis directores preferidos, Fernando Trueba. Acaban de recibir el premio Goya en España, y qué alegría sentir también que la vida de Héctor Abad Gómez tenemos que darla a conocer, ¿no? Un hombre que hizo tanto por la salubridad de este país. Entonces, profesora Nubia, al hablar de este libro, volver la vista atrás, con tantos espacios, caminos por donde orientarnos, yo quisiera que le contaras a toda esta audiencia maravillosa que nos está siguiendo, desde dónde fijar la atención. Sé que eres también muy
laboras mucho el asunto del espacio, del lugar, de las ciudades, pero también te interesa las historias de vida. Hablábamos que el libro atraviesa casi 4 generaciones de los Cabrera. Entonces, bienvenida, profesora Nubia. Buenas tardes para todos las personas que nos están siguiendo en este momento, pues por estas condiciones, a través o por medio de las plataformas digitales, también a todo el equipo de la Universidad Militar Nueva Granada, por supuesto, profesor Ricardo, a usted por considerar que nosotros podemos conversar y aportarle alrededor del tema. Nosotros decíamos con el profesor Celi igual, bueno, de teatro nosotros, de teatro, no. Otra cosa es que nos guste las expresiones artísticas, entre ellas, por supuesto, el teatro, lo que tiene que ver con el cine, que también es majestuoso, pero… antes de conversar lo que usted nos dice, cuando entré a esta aula tuve un impacto muy grande, porque la última vez que había estado acá, estábamos viendo junto con estudiantes de la universidad la obra Camilo, que es majestuosa en todas las versiones. Recuerdo mucho ese día que quedamos muy impactados. Digamos que uno la puede ver 20, 30, 40 veces y no deja de impactar esa obra, porque nos retrata el país y nos retrata la vida cotidiana de muchos hombres y mujeres por medio del conflicto, pero también de lo que puede ser posible construir. Entonces quería como evocar eso que me parece, o sea, lo vi, dije, la obra Camilo y el auditorio aquí lleno, ahora lo tenemos es con distanciamiento. Bueno, yo creo que a nosotros, y cuando digo nosotros hablo puntualmente del profesor Celi y de mi caso, pero también hoy vemos que hay estudiantes y colegas que también se han plegado a esa idea, y no es porque nosotros lo digamos, no, nos interesa pensar esa relación de las ciencias sociales, en particular de lo que es la vida cotidiana de las personas, en clave o en colegaje o de pronto en una camaradería con textos como la literatura, el arte, el teatro. Por eso estaba, ahorita mientras usted hablaba iba reflexionando, ¿no? Guadalupe años 50, por ejemplo, el mismo Camilo, ¿sí? Cuando citó la estrategia del caracol dije, no, pero sí hemos hecho muchas unidades didácticas y trabajo para enseñar la ciudad con ello. Entonces nos fue rondando la idea de la literatura y pues para poderla dominar sin ser literatos había que leerla, efectivamente. Y leer las obras bogotanas, pero también de otros lugares del mundo, pues nos permitió acceder a reconocer eso que la gente captura por medio de sus experiencias, por medio de sus percepciones y lo plasma. Entonces las novelas, decía el profesor Celi, efectivamente pues lo llevan a uno a una ficción, pero de alguna manera también a una realidad vivida. Cuando uno toma, yo realmente no llegué primero a Juan Gabriel Vázquez, fue primero el profesor Celi quien dijo, ojo con este autor, ese autor nos va a servir por lo que él trabaja, porque estamos tratando de chequear la ciudad de Bogotá desde los literatos. Y entrar a Juan Gabriel Vázquez con el primer libro que yo leí de él fue El ruido de las cosas al caer, que me parece que es un libro, o sea, yo me sentía retratada, bueno, me veía en el ruido de las cosas al caer y pensaba, claro, nosotros fuimos la generación que de joven vivió los atentados, la época del narcotráfico, también entendía uno ese joven aviador, ¿qué hace un aviador en un país como el nuestro si no tiene los contactos y el camino? Entonces, ¿por qué se va al mundo de transportar ilegalmente? Pues algo por lo que lastimosamente nos reconocen, pero las descripciones que también uno ve en la ciudad de Bogotá, pero también hacia La Dorada, por ejemplo. Entonces es un libro extraordinario y una narrativa que te va llevando de una manera muy rica. Cuando encontré Volver la vista atrás, que la encontramos un día así de casualidad en una librería y pensamos y dijimos, claro, es la vida de los Cabrera,
Inmediatamente uno asocia pues la estrategia del caracol, pero indudablemente también la influencia que usted citaba, profesor Ricardo, sobre Fausto Cabrera y el mundo del teatro, ¿no? Y la importancia, cuando uno lee su vida, era su preocupación y su compromiso como por democratizar la cultura. Es decir, los seres humanos tenemos que tener el acceso al capital cultural, no volver la cultura un derecho para todos, no una posibilidad para algunos. Y en esa entrada a esa novela, pues es muy majestuosa, o sea, uno termina leyéndose, y permítame un momento aquí, profe, que le estaba comentando que hemos cogido un hábito que el profesor Celi coloca. Él termina de leer este libro el 11 de enero y yo lo termino de leer el 18 de enero, pero el libro tiene… Permítame un segundo, 475 páginas. O sea, era la preocupación por devorarnos ese libro, porque lo va llevando a uno y ve la vida, ve esas categorías de tiempo, espacio y sociedad, pero ve la transformación a lo largo del siglo XX, no solo en la escala de Colombia, sino por supuesto en la escala mundial. Y es muy majestuoso porque el libro empieza por una escala de una ciudad como Barcelona, pero a la par va a jugar con la condición de un migrante. Miremos que hoy tenemos y seguimos pensando en esa condición de migrante. Imagina un lugar donde se generen… Ellos, por efectos de la Guerra Civil Española, tienen que, la familia de Fausto Cabrera, migrar al Caribe, ¿cierto? Al Caribe en América Central, y los miran e incluso tristemente los señalan como judíos, ¿no? Pero pues ellos no eran judíos. Ahora, no tendría nada de malo que fueran judíos, pero también cargamos una serie de imaginarios y unas cargas simbólicas contra las personas, pero después, ubicados en Colombia, también tienen que volver a ser migrantes e irse a la China. Eso es un juego extraordinario. Entonces uno piensa, efectivamente, si uno se enriquece con unas lecturas, llamémoslo así, científicas, de la historia y de los procesos históricos, pero las ilumina con obras como estas, lo que se tensiona y lo que se aprende es muy rico. Y le permite entrar a algo que en las ciencias sociales se ha ido trabajando, algunos más, otros menos, pero que ya lleva ciertos años, que es la nominación del espacio biográfico. Sobre eso se ha escrito, hay referentes teóricos, pero creo que la literatura sí que nos permite hablar de los espacios biográficos, y en este caso, en el Día del Teatro, si uno piensa la preocupación de Fausto Cabrera por mostrar del espacio biográfico la vida de él, pero la vida de un país y la vida de un mundo. Eso creo que es fundamental, profesor. Claro que sí, profesora Nubia. Quiero agradecer a don José, que es el responsable aquí del aula máxima, que nos está haciendo toda la grabación para que ustedes puedan disfrutar de esta tarde que nos convoca a la lectura. Y por supuesto, don José está muy al tanto también de que nos va a colaborar en la segunda parte del conversatorio con las preguntas que nos hagan a través de las páginas de Facebook y de las emisoras que nos están transmitiendo en directo. Quisiera leerles el fragmento inicial porque hay una coincidencia que me parece muy bonita, muy importante, muy significativa. Para nada la veo fatídica, ¿no? Siempre que hablamos de la vida, pues también hablamos de la muerte, ¿no? Ese inicio, fin de la vida, o como lo mostró mejor Gauguin, con esa pintura extraordinaria, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces, quiso arrancar la novela Juan Gabriel Vázquez de la siguiente manera. Según me lo contó él mismo, Sergio Cabrera llevaba 3 días en Lisboa, cuando recibió por teléfono la noticia del accidente de su padre. La llamada lo sorprendió frente al jardín de la Plaza del Imperio, un parque de senderos amplios y empedrados, donde su hija Amalia, que por entonces tenía 5 años, trataba de dominar la bicicleta rebelde que acababa de recibir como regalo. Sergio estaba sentado junto a Silvia en una banca de piedra,
pero en ese instante tuvo que alejarse hacia la salida del jardín, como si la cercanía de otra persona le impidiera concentrarse en los detalles de lo sucedido. Al parecer, Fausto Cabrera estaba en su apartamento de Bogotá, leyendo el periódico en el sofá de la sala, cuando se le ocurrió que la puerta de la casa no tenía puesto el seguro, y al levantarse bruscamente sufrió un desvanecimiento. Nayibe, su segunda esposa, que lo había seguido para pedirle que volviera a su silla y no se preocupara, pues el seguro ya estaba puesto, alcanzó a recibirlo en sus brazos antes de que Fausto se fuera de bruces contra el suelo. Enseguida llamó a su hija Lina, que pasaba unos días en Madrid, y era Lina quien ahora le daba la noticia a Sergio. Querido Alexander, Nubia, amable audiencia, pensaba en una coincidencia. El maestro Fausto muere a los 92 años en su apartamento. Y el maestro Santiago García Pinzón se nos fue el año pasado también en un infarto fulminante en su apartamento. Entonces es una coincidencia que yo pensaba, recoge la esencia de lo que fueron estos hombres para la dramaturgia y para la construcción de una cultura teatral en Colombia. Recuerden que ellos se conocieron casi en la década del 50, cuando llega la televisión a Colombia, durante el gobierno de Rojas Pinilla en el año 54, y traen a un director, porque el propio Rojas Pinilla dijo: tráigame al mejor director de teatro de televisión que exista en Latinoamérica. Nuestros actores eran especialistas en la radio, son célebres y tenemos, gracias al archivo de Radio Nacional, estos radioteatros maravillosos que hizo Bernardo Romero Lozano, el padre de Bernardo Romero Pereiro, y me parece que ahí hay una memoria viva extraordinaria, porque además Juan Gabriel Vázquez comenta que se demoraban 8 días ensayando para hacer la grabación en televisión en directo, y desde luego Seki Sano traía todo el espíritu ruso, había sido discípulo directo de Konstantin Stanislavski, las acciones físicas, todo este concepto del arte secreto del actor, y desde luego trae a Colombia esa metodología de teatro que, ojo, no solamente era una dramaturgia a nivel teatral, física, sino también a nivel político. Entonces yo quisiera unir esa idea de política con literatura, Alexander, porque te he escuchado muchas veces mencionar esa relación tan hermosa que nos invita a una novela a conocer la condición humana. Una novela atraviesa contextos históricos, políticos, sociales, económicos, y ya nos los mencionaba la profesora Nubia. Yo quisiera, Alexander, aprovechar desde tu experiencia que le contaras a toda esta audiencia que, ojo, sé que nos están siguiendo los chicos del grupo de teatro Caliptra de la Universidad Militar Nueva Granada, los chicos del semillero de investigación Arterias Culturales y de todos los semilleros que tiene la línea de educación geográfica, dirigida por el gran amigo Felipe Castellanos. Valga un saludo para el grupo de investigación Geopaideya, a la cabeza la profesora muy querida para nosotros, Elsa Amanda de Moreno, que le cuentes, querido Alexander, a la audiencia, por qué en realidad un autor como Juan Gabriel Vázquez, que ojo, eso solo se lo he escuchado a Alexander, él vaticina que va a ser nuestro segundo Nobel. Esperemos que le llegue primero a él y después a Leonardo Padura, a ese cubano también que ha escrito unas novelas fascinantes, ¿no? Extraordinario. Leer a Padura es conocer también la vida de La Habana, todos los problemas que plantea a nivel de migración muy interesantes. Entonces, profesor Celi, ¿qué líneas de trabajo le podemos dar hoy a nuestra audiencia a ese propósito? Gracias, profesor Ricardo. Yo me río un poquito en el sentido mismo que a mí me gusta la literatura. Desde hace muchos años leo literatura, más yo de literatura pues es de lo que he aprendido, es de lo que he leído. Y por supuesto de las enseñanzas que un gran maestro para mí, un ícono, el profesor Jesús Alfonso Cárdenas Páez de la Universidad Pedagógica Nacional, lo que nos ha enseñado. Vuelvo y repito, yo soy profesor de Ciencias Sociales. Y cuando uno toma y hablemos directamente de un poquito de la obra de Juan Gabriel Vázquez, es porque uno, vuelvo y lo digo, se emociona cuando uno lo lee, porque esa lectura que uno hace es dialogar con los que uno ha vivido y lo que uno ha vivido.
Y hay que parafrasear, por supuesto, siempre a García Márquez cuando dice, uno cuenta la vida como la ha vivido, ¿cierto? O sea, cogiendo esa frase de él. Entonces, cuando uno dice, voy a hablar de política con base en la obra de Juan Gabriel Vázquez, pues seguramente para los historiadores y los teóricos en la historiografía dirán, no, eso es ficción. Sí es ficción. Por supuesto, pero entonces uno empieza a contar, ¿y cómo le contaría eso a sus alumnos? ¿Y cómo le contaría también eso a sus hijos o a sus hijas? ¿Cómo le contaría esa posibilidad de entender otra posibilidades de mundo? No necesariamente contarle, aunque hay que hacer un análisis crítico siempre de las distintas situaciones, pero contarles otras, que hay otras posibilidades de construir los mundos, ¿cierto? También parafraseando a Brunner, creando unas nuevas realidades mentales y unos nuevos mundos posibles, ¿cierto? Entonces, supongamos que uno toma y empieza a aprender, está aprendiendo con los estudiantes un hecho importantísimo para la historia de Colombia, como es la separación de Panamá, que temáticamente uno dice la separación de Panamá. ¿Qué pasó en 1903? Entonces hay una obra extraordinaria, seguramente de muchos teóricos, que relatan qué pasó en 1903 y cómo esa política de los Estados Unidos, esa situación de Francia y esa situación de Colombia, esa tríada de poder en ese momento, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y uno dice, espéreme, ¿y por qué no cogemos la obra de Juan Gabriel Vázquez, La historia secreta de Costaguana? Y trabajamos no solamente esa separación de Panamá, sino las vivencias que tiene un ser humano o los seres humanos, no bajando el río, no subiendo el río Magdalena, sino bajando el río Magdalena, así como también nos lo cuenta García Márquez en el coronel, que el general en su laberinto, ¿cierto? Bajar el Magdalena, búsqueda al mar. Y eso hicieron los personajes, de cómo se recorre el río Magdalena, río abajo, no río arriba, sino río abajo, y cómo es un país, la descripción de un país a finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, y se estrella con que Panamá se separa de Colombia. Y cómo ese relato de Juan Gabriel Vázquez, con una sustentación histórica muy bien hecha, elabora o nos narra mejor, esa ficcionalmente, sí, claro, siempre lo repetiremos, esa posibilidad de entender una situación en Colombia, así como lo hace más adelante en ese conflicto colombiano de los años 80, 90, 2000, en donde las ciudades teníamos, los adolescentes y jóvenes de ese momento, teníamos mucho miedo por las bombas, por la violencia. Pues uno se imagina en la historia secreta de Costaguana. Y quiero volver, mientras la profesora Nubia y ustedes estaban conversando, quiero volver a esa novela que yo me creo y a esa novela que cada uno de nosotros nos cree, construimos en nuestra mente cuando dialogamos nuevamente con aquellos que no están, es decir, cuando evocamos, ¿cierto?, en esas razones y esas conversaciones con nuestros padres y nuestros abuelos, y uno se pone a pensar y dice, seguramente les ha pasado a las personas que nos están escuchando, y yo les digo a los estudiantes y a los colegas a veces, ¿quién tiene herencia boyacense o santanderiana o norte santanderiana? Y muchos levantan la mano. Generalmente las personas que habitamos Bogotá, muchos de los que habitamos Bogotá tenemos herencia boyacense o santanderiana. ¿Quiénes de ustedes tienen primos, hermanos, familiares que son rubios, que son así grandotes, pero que tienen una cara no propiamente de alemanes, sino más bien cara así como de nativos? Y entonces todos levantan la mano y ríen. ¿Y qué color son sus ojos?
Y muchos dicen verdes, otros dicen azules, y no son ni verdes ni azules, nosotros les decimos zarcos, los ojizarcos. Y entonces nos vamos a dialogar con Juan Gabriel Vázquez, o mejor, con su obra, y esa obra maravillosa que nos cuenta la historia de los alemanes en la previo y durante la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Esa obra de los informantes, donde el gobierno nacional decide reunir a estas personas y primero las lleva a territorio boyacense y a muchos los lleva a un hotel en Fusagasugá, y donde era pecado escuchar a Wagner, ¿cierto? Pero hubo alguien que lo colocaba, no por el mismo sentido de ir a favor de los alemanes, sino por contradecir las políticas estatales. Entonces uno dice, aquí estamos aprendiendo historia, ¿cierto? Y estamos construyendo a partir de lo que sabemos, ¿cierto? Uno narra lo que sabe, uno cuenta y uno interpreta la vida a través de lo que sabe. Entonces ese ejercicio me parece que antes de referirme a volver la vista atrás, a mí me parece que debemos volver a la vista atrás nosotros. Este libro de Juan Gabriel Vázquez nos lleva a interpretarnos a nosotros mismos, y es muy importante porque creo, yo siempre les he dicho y creo mantener el discurso de decir que si nosotros queremos cambiar este país, primero que todo debemos cambiar nosotros como sujetos. Ese ejercicio, si nosotros cambiamos, pues ya cambiamos todos. Y si tenemos 35 estudiantes en el aula escolar y cambiamos, intentamos cambiar, pues intentamos cambiar el país todos. Pero no es repetir un discurso de lo que otros nos dicen, sino cómo creamos nosotros nuestro propio discurso. Gracias, Alexander. Y también te estaba escuchando y pensaba en algo que me parece importantísimo. Sí, hablamos de Sergio, de Fausto, querida Nubia, pero tenemos que hablar de las mujeres que están presentes en esa novela. Me parecería injusto, inadmisible, no hablar de lo que significa también entender la vida de Marianela, la hermana de Sergio que vemos, una mujer aguerrida, de una impronta, de una fuerza que uno le cuesta entender lo duro que tuvo que vivir, esos episodios que narra magistralmente Juan Gabriel Vázquez cuando estaban en la guerrilla del EPL y cuando ella tuvo que desertar a propósito de los vejámenes que vivió allí adentro. También me parece importante mencionar que la mirada de la mujer allí enaltece la dignidad de las mujeres en Nubia, la mamá de ellos dos, ¿no? De Sergio y de Marianela. También me parece que en ese sentido el propio Juan Gabriel Vázquez, en todas las entrevistas que ha dado a propósito de la novela, él dice que está totalmente agradecido con la familia Cabrera, porque en realidad, pues contar la vida secreta de una familia no es fácil, Nubia. Entonces me parecía como importante ese aspecto. Y también quisiera, Nubia, yo he aprendido de ustedes dos y de todos los amigos geógrafos, esa tríada también de aprender en la ciudad, aprender de la ciudad y aprender la ciudad. Y sé que nos está costando mucho con todo esto que vivimos en la pandemia y el confinamiento, no visitar esas ciudades que hemos amado, conocido a través de la literatura, y que luego que cuando las conocemos, pues eso es un deleite para los sentidos. Como sé que has trabajado mucho esa temática, Nubia, de enseñar la ciudad, yo quisiera preguntarte esa mirada de la mujer, de lo femenino en la novela, y las ciudades que nos narra Juan Gabriel Vázquez en Volver la vista atrás. Si te parece, profe Nubia, me parece que es importante que la audiencia conozca esos dos aspectos. Sí, profe, pero usted coge unos ejes extraordinariamente amplios, ¿no? Bueno, sí, es amplia. A ver, efectivamente es un libro que uno pensaría, es la vida de Fausto Cabrera y de Sergio Cabrera, pero indudablemente la esposa de Fausto Cabrera, o sea, la mamá de Sergio Cabrera y de Marianela, y Marianela son unos personajes protagónicos. Creo que son la base fundamental de ese proyecto, de esa familia, porque además tampoco es fácil. O sea, no es fácil contar la vida de la familia de uno. Y no es fácil contarla también cuando hace un compromiso social
que los lleva a todos a ser parte de las filas del EPL pensando en transformar un país. O sea, uno piensa las decisiones que se toman ahí. Una mujer, o unas mujeres muy fuertes las dos, ¿no? Una mamá siempre que estuvo detrás, pero presente, que dirigió muchas cosas, que batalló muchísimas cosas, y una hermana, una hija, como es Marianela, que además es muy fuerte, porque el profe la coloca aquí en el EPL, pero los capítulos cuando uno la lee a ella formándose en la Revolución Cultural China, con el Ejército Rojo y todo el maoísmo, es una mujer que ganó un temple para comprender la vida, comprender los patrones de la desigualdad, preocuparse por el acceso a la cultura y al arte, cuestionarse a ella misma, o sea, hasta qué punto disfrutar del arte era mal visto porque era considerado que de pronto era para las clases ricas, entonces usted era un medio burgués. El apartado de la novela de los hoteles es extraordinario porque todo, y es una invitación para quienes nos escuchan, ¿no? Cuando lleguen a los hoteles, porque como dicen los chicos, no los podemos expoliar, pero los hoteles piensan en esa China y ese proyecto de la Revolución Popular China y toda esa apuesta cultural, dice uno, realmente se logró una transformación. Ahí le quedan a uno muchas preguntas con la novela, ¿no? Entonces, las mujeres son muy fuertes, y es una mujer muy fuerte que también se enfrenta aquí, ¿no? Y tener el coraje de decirle a los comandantes del EPL, ustedes no tienen ni la más remota idea de lo que es la revolución maoísta. Yo sí, porque la he vivido. Mi familia sí. Ustedes no saben nada. Y sabe que le van a disparar, pero no le importa. Es eso que obviamente Juan Gabriel Vázquez va a ficcionar, y de hecho en el marco del High Festival, recuerda, profe, que Juan Gabriel Vázquez dice, hay que agradecerle monumentalmente a Marianela y a toda la información, hasta el brazalete de ella como una mujer del Ejército Rojo, ¿no? Entonces, un papel extraordinario. Sobre las ciudades, el profe me pregunta, pero yo diría que más que las ciudades son los espacios geográficos. Es decir, en volver la vista atrás, efectivamente está Barcelona, y está esa Barcelona que ve Sergio Cabrera desde la nostalgia, desde la tristeza, desde él como hijo de su padre, y piensa en la ciudad que su papá vio y que tuvo que dejar también, ¿cierto?, que tuvo que abandonar. Cuando se recorren lugares como la Barceloneta y se llega a la plaza de mercado en la Barceloneta, el profesor Celi es aficionado a ir a las 5 de la mañana en invierno a la plaza de la Barceloneta, mentira, son las 7 pero parecen las 5, bueno, se ven las placas, esto fue bombardeado, y o sea, uno lo golpea muchísimo. Bueno, pensar que ahí la sociedad estuvo de verdad fuertemente golpeada y bombardeada. Y hago un paréntesis porque, por ejemplo, la obra de Carlos Ruiz Zafón, que también falleció el año pasado, es toda la guerra civil española. Son 4 libros, la trilogía más el cuarto, que muestran ello. Entonces está ahí efectivamente Barcelona con el hijo de Sergio Cabrera, pero también con su papá. Por supuesto está China, y Beijing fundamentalmente, y toda esa construcción de una China que aún hoy para nosotros es lejana. Imagínense, o imaginémonos, yo recuerdo en mi infancia, por eso uno usaba esta expresión, habla como chino, porque le sonaba que eso era lejísimo, raro, extraño. Está París, y eso es súper interesante a propósito de lo histórico que dice el profesor Celi, porque cuando Sergio Cabrera va por el rollo de los pasaportes y todo, porque no, ese era el mundo ilegal también, ¿no? Ese es el mundo ilegal, un poco como lo de Cuba. Cuando se viajaba a Cuba y se sellaba el pasaporte, cuidado porque usted quedó vetado.
ni piense irlo, sí. Entonces, esa París que él describe y ese tiempo corto que iba a ir por un pasaporte se volvió en un tiempo largo y va a describir todos esos bulevares y esos pasajes a lo largo del río Sena y digamos, recreando los jardines de Luxemburgo, por ejemplo. Pues uno dice, ahí está. Pero, por supuesto que también está aquí la ciudad de Medellín, cuando hace las descripciones de sus abuelos maternos en la ciudad de Medellín, la ciudad de Bogotá, de un Sergio Cabrera rebelde, adolescente rebelde, haciendo maldades a sus vecinos, escapándose, ¿cierto?, haciendo travesuras que fueron fuertemente castigadas por su papá, travesuras que de pronto diríamos, bueno, pues nada, estaba leyendo en la prensa esta mañana la ley que debe sancionar el presidente sobre la infancia, ¿no?, de no golpearla, o sea, esa imagen de la abuela con la chancleta o de uno con el juguete se va a acabar porque la ley la va a sancionar, pensando un poco en la pedagogía de la formación de los niños. Y él describe acá cómo su papá lo agarró a pela venteada precisamente por las maldades que les hacía a sus vecinos. Y majestuosamente las selvas y las zonas en donde se interna el EPL y que él las describe de una monumentalidad impresionante, los ruidos. Ahí volví otra vez a pensar en el ruido de las cosas del caer, pero en otro contexto. Bueno, el ruido de la selva y el silencio de la selva, porque usted tiene que camuflarse, porque está en la ilegalidad. Y volver a la ciudad, luego él le resultó algo extraordinario. Entonces creo, profe, que más allá de la ciudad, porque efectivamente está la ciudad y digamos que a nosotros nos ha interesado un discurso sobre la ciudad, pero las descripciones que hay aquí de todos esos espacios son muy, muy importantes. Claro que sí, profesora Nubia, profesor Alexander. Yo les invito a que hagamos una última ronda de este diálogo que espero estén disfrutando hoy todas las personas que están conectadas a través de las páginas de Facebook que tenemos aquí en Recursos Educativos de la Universidad Militar Nueva Granada, la página de Facebook de la Pedagógica Radio y por supuesto de las dos emisoras que están transmitiendo este conversatorio. Llevaba un ladrillo consigo y le mostraba al mundo cómo era su casa. Bertolt Brecht, el gran maestro del teatro épico alemán, que diría yo fue uno de las grandes influencias para los dos pioneros del teatro moderno en el país. O si me lo permiten, una triada: Enrique Buenaventura Alder, el gran maestro del teatro experimental de Cali; Santiago García Pinzón, nuestro querido maestro del Teatro La Candelaria, al que ya Nubia hacía referencia cuando tuvimos aquí en esta sala hace 2 años esa vida, esa experiencia teatral tan bella que hizo Patricia Ariza, la maestra Patricia, a propósito de la vida de Camilo Torres Restrepo, ¿no? Me parece importante esa vocación. Y traigo a Brecht porque, querido Alexander, quiero que también abordemos esa mirada que tú has sido un especialista, en la mirada geopolítica, lo que nos brindan las novelas a nivel de geopolítica, cómo entenderlo. Sabemos que incluso hay un pasaje hermoso en la novela Volver la vista atrás, que el propio Sergio Cabrera actúa en una primera obra que dirige Santiago García, Terror y miserias del Tercer Reich, y aparece Sergio pequeñito casi haciendo, ¿cierto?, toda esa dimensión nazi. Entonces quisiera preguntarte, Alexander, y yo sé que don José ya está muy al tanto de las preguntas, porque incluso nuestros queridos invitados trajeron de su publicación, de su fuero personal, algunos libros que ojalá pudiéramos también, después de Semana Santa, si nos envían la dirección y estar ávidos aquí en este encuentro, pues les hacemos llegar las publicaciones que trajeron ellos como obsequio para todos ustedes. Entonces, Alexander, ¿cómo mirar esta novela también desde el plano geopolítico? Que yo sé que es un tema que a ti te interesa, ¿no? ¿Cómo entender eso de que todos los caminos conducen a Roma, pero hoy todos los caminos conducen a China, como hablábamos preparando nuestra charla, ¿no? Perdón, profe Ricardo, perdón, profesor Eli. Peter Frankopan, que es su tesis de su libro más reciente.
¿cierto? los nuevos caminos de la seda, las nuevas rutas de la Las seda. nuevas rutas de la seda, claro que sí. A ver, profesor Ricardo, con referencia a cuando usted dice geopolítica, hay que entender, y para las personas que nos están escuchando, es cuál es el concepto de geopolítica que cada uno tenemos. Sí, a mí me gusta la geopolítica y me gusta harto la geopolítica, pero en el sentido de una geopolítica que podamos construirla de analizarla desde lo que está sucediendo y proponiendo unas posibles alternativas que desde nuestra imagen como docentes y nuestra función como docentes en el aula escolar podamos construir con los estudiantes. En ese ejercicio hay muchísimas fuentes y todas las fuentes son posibles. Una es la literatura, una de esas fuentes es la literatura. Tomemos no solamente volver la vista atrás, porque creo que es honroso seguir haciendo un homenaje a Juan Gabriel Vázquez en ese orden, y tomar ese maravilloso libro que se llama La forma de las ruinas. Hablar con la forma de las ruinas es hablar con Rafael Uribe Uribe, es hablar con Jorge Eliezer Gaitán, es hablar con quién y cómo estamos viviendo nuestro país y cómo se ha vivido parte del mundo en el siglo XX, a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Es importante tener en cuenta ello. ¿Y cómo lo evidenciamos nosotros en volver la vista atrás? Usted ya lo decía bien, ubiquémonos en la década de los 50, específicamente entre 1953 y 1957, en el denominado históricamente dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, que para algunos dicen que no fue una dictadura. Me acuerdo de algunos comentarios de unos líderes que dicen eso no fue una dictadura, otros dicen siempre recordarán ello. Bueno, pero esa no es la discusión. El ejercicio es que nos dice qué está sucediendo en un momento dado. Llega la televisión a Colombia. Y llega la televisión a Colombia, usted ya lo ha señalado, el presidente de ese entonces dice: tráiganme el mejor director que haya para que empiece a dirigir las obras de teatro que se van colocadas en escena al frente de una cámara. Y llama a esos expertos en teatro, entre ellos su maestro Santiago García y en su momento Fausto Cabrera. Y tiene que aparecer un niño, y ese niño tiene que tomar la expresión de un niño con trascendencia nazi, ¿cierto? Entonces uno se acuerda de una vez de películas como Nápola, ¿cierto? O como Los Falsificadores, o se acuerda de Jojo Rabbit y la magnífica Scarlett Johansson. Y entonces uno empieza a señalar los niños. ¿Qué pasaba con los niños? ¿Y cómo trabajo yo en el aula escolar, en el aula universitaria? ¿Cuál fue el papel de los niños y también cuál fue el papel de la mujer en un momento dado? Ese ejercicio de volver la vista atrás, también citando a otras películas o imaginándonos lo que pensaba Santiago García o lo que pensaba Fausto Cabrera en un momento dado, en un momento también de una posición militar en un Estado que tenía una historia de facto en tanto el enfrentamiento de liberales y conservadores y unas matanzas que nunca nadie hemos podido explicar, ¿cierto? Como, bueno, ni la historia de nuestro país a hoy en ese ejercicio. Entonces, ¿cómo explicarlo de esa manera? Traer el mundo a Colombia y cómo traerlo a nosotros mismos. ¿Cómo traerlo a nosotros mismos? Hacía yo un ejercicio que día perdónenme aquí, en el WhatsApp de la familia. Y hacía un ejercicio con mis hermanos a propósito de cuándo cumplimos años. ¿Y qué pasaba cuando cada uno de nosotros tenemos una cierta edad?
lo estoy motivando a traer sus recuerdos. Volver la vista atrás. Vamos a ver si me cogen mis hermanos, porque quiero hacerlo también con mis estudiantes y quiero hacerlo también si lo pueden hacer con su familia, volver la vista atrás, porque es que ese es, si uno habla del mundo vivido, percibido y concebido, tengo que volver la vista atrás y el mundo es redondo, entonces hay muchas posibilidades, ¿cierto? Entonces dentro de esa construcción literaria, dentro de esa narración que nos hacen los autores. Y algo que no quiero dejar escapar, porque sé que mucha de nuestra audiencia quiere ser profesor de ciencias sociales. Muchos de la audiencia son profesores de ciencias sociales, en donde también los invitamos a que tomen la literatura, a que tomen el arte, a que tomen la pictórica, que tomen la plástica, que tomen el museo como posibilidad de aprendizaje. Y esas posibilidades de aprendizaje también es la familia. Ese aprendizaje de nosotros mismos con la familia, de tener las posibilidades de volver a aprender, la descripción de lo que hemos vivido. Y uno describe porque lo ha vivido. Es decir, esa narración se da a través de la observación, la descripción, el análisis, pero principalmente sobre la reflexión. Y esa reflexión tenemos que aprender a mirarnos de nuevo en ese espejo y voltear el espejo a ver qué hay detrás también de ese espejo. Así volvería a ver la vista, volvería a ver atrás yo también. Gracias, profesor Alexander. Volvemos a reiterarles que estamos aquí desde el aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, que es la universidad anfitriona de este evento que organizó el SUE, Sistema Universitario Estatal, que reúne a las universidades públicas de Bogotá, la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Nacional y el Colegio Mayor de Cundinamarca. Muchísimas gracias a estas universidades y por supuesto a la red de bibliotecas dirigida por la doctora Aurora Costa y a Bienestar Universitario de la Universidad Nueva Granada, al doctor Armando Lázaro Carvajalino por todo su apoyo, por toda su fuerza para lograr que estos espacios académicos se articulen con nuestra comunidad universitaria. Qué bonito estar hoy hablando de volver la vista atrás. Profesora Nubia, yo quisiera compartirle a la audiencia el esquema de categorías que usted creó para espacialidad urbana y educación geográfica. Yo sé que es un libro muy querido para usted, porque no solamente recoge pues la experiencia de su tesis doctoral, sino lo que usted ha recorrido en estos casi 30 años de academia, lo que ha aportado, su conocimiento. Usted nos habla allí de la ciudad, un lenguaje espacial para enseñar y aprender, indagar espacios y espacialidad en la ciudad, un texto como pretexto para la educación geográfica, la geografía humanística, espacio, sujeto y vida cotidiana, y la geografía de la percepción y del comportamiento, camino en el estudio de la vivencia espacial, geografías de la vida cotidiana, vivencia y experiencia en el espacio, ciudad y geografía urbana. Profe Nubia, cuando usted termina de leer una novela como Volver la vista atrás, ¿en qué piensa, profe Nubia? ¿En qué piensa? ¿En cómo? Porque sabemos, Alexander lo reitera varias veces, que él no es profesor de literatura, él es profesor de ciencias sociales, pero profe, ustedes de los semilleros de investigación, desde las tutorías que acompañan a nivel doctoral, a nivel de pregrado, posgrado, ¿qué nos puede decir? ¿Qué le podemos decir hoy a todos estos jóvenes que nos están escuchando, viendo en este espacio? ¿Qué le parece? ¿Qué le falta a usted, profe, por decir del libro? No mucho, me falta. Dale. Me falta muchísimo. Mire, profe, yo cuando terminé de leer este libro dije, qué librazo. Ah, qué bonito. Qué librazo. De hecho, aquí atrás escribí, pues él no lo sabe mucho, él solo coloca ACR, enero 11, 2021, 475 páginas, pero yo coloqué enero 18, 2021, continúa la pandemia y aumenta la esperanza. Creo que
hay mucho, o sea, cuando lo terminé de leer dije, no, toca volver a tomar la literatura con mucha más fuerza. Claro. Y ayer que hablaba con los estudiantes del curso de Rurales y Urbanos, les pregunté cuántos libros se han leído a marzo. Y la mayoría ninguno. Entonces uno me dijo, ¿usted cuánto se ha leído, profe? Le dije, poquitos, llevo apenas 4 de este año. Me dijo, 4, eso es un montón, profe, es casi, me han dicho, superó 1 por mes. Le dije, es poquito. Entonces, a su pregunta, profesor, creo que me dio unas ganas de volver a leer más literatura. Me quedé provocada por volver a leer más literatura. Y eso que está diciendo el profesor Celi es súper importante porque nos toca reactivarnos a no detenernos con la lectura literaria, la lectura artística, las obras de teatro, porque eso, diríamos, sedimenta nuestro capital cultural, nuestra visión del mundo. Y lo que estaba planteando ahorita el profesor Celi me parece muy, muy interesante. Porque él está diciendo, pensémonos, que casi que, profesor, y no sé si se le copió la idea, pero es, pensémonos didácticamente la posibilidad de volver la vista atrás. No sé, profe Ricardo, si usted lo asumió así, pero creo que él está planteando una posibilidad didáctica. Sería un ejercicio didáctico muy interesante. Volvamos la vista atrás para trabajar con nuestros estudiantes esos niveles. Porque mire, en la obra del maestro Héctor Abad, que también hay mucho de Héctor Abad Faciolince, mucho del recuerdo de su padre y de lo que se vivió en el país, se está como pensando eso. Y mientras el profesor se le estaba haciendo como ese ejercicio de vocación, yo pensaba, por lo menos por mi línea materna, porque la línea paterna sí fue muy fraccionada, no que no existiera, sino muy fraccionada en la vocación, pero por mi línea materna, uno de los libros que más me hizo pensar en ello fue Guayacanal de William Ospina. Y entonces yo ahí me acordé de mis abuelos, me acordé de su proceso de la colonización cafetera, me acordé incluso de cosas que todavía hoy nos quedaron, ¿sí? Ahora les va a dar hambre, pero una bandeja paisa, sí, porque el frijol en la casa de mis abuelos estaba todos los días, que crecieron con ello. Entonces fíjese que volver la vista atrás puede ser una posibilidad, hasta sería chévere madurarla, yo creo que sí la va a ser una unidad didáctica para traer todos nuestros procesos, porque él lo decía hace unos minutos, en última nosotros somos resultados migrantes, todos migramos, tenemos ese espíritu entre aventurero, que como dice García Márquez en la proclama, no lo evitamos, al contrario lo buscamos. Y en esta separata, que también me parece muy bella, porque esta separata que trae el libro es una entrevista que Alfaguara le hace tanto a Juan Gabriel Vázquez como a Sergio Cabrera sobre el libro, bueno, que tanto de ficción hay, y a mí me parece muy bello porque termina diciendo tanto Sergio Cabrera como Juan Gabriel Vázquez, pues la verdad no es ficción. O sea, cuando Sergio Cabrera la leyó dijo, sí, así fue. Total. O sea, así fue nuestra vida. Que usted lo recrea y le pone personajes y ambienta la selva y ambienta China, pero así fue. Entonces, en la parte posterior de esta separata, permítanme lo leo, dice, pensó que los recuerdos eran invisibles como la luz. Y así como el humo hacía que la luz se viera, debía haber una forma de que fueran visibles los recuerdos. Entonces yo creo que por ahí podemos trabajar con los recuerdos. Miren, la profesora Amanda nos insiste mucho que trabajemos con los objetos, el teléfono, las ollas, la máquina de escribir, la tornamesa, la ropa misma. O sea,
¿Cuántos recuerdos hay en las casas de los abuelos? A mí me parece que eso es algo extremadamente importante y sería, como dice el profesor Néstor Kirchner de Brasil, una geografía de costo cero, porque es que usted vaya a sus abuelos, que nuestros estudiantes y los profes en ejercicio vayan a retomar, que a veces lo llamamos el cuarto de los chécheres o el cuarto de San Alejo. Por favor. ¿Cuánta riqueza hay ahí que puede dar cuenta de un momento histórico, de una vida? Es que incluso, miren, y con eso termino, profe Ricardo, mi abuelo le decía a mi abuela la compañera, y estoy hablando de hace rato. Bueno, mi abuelo murió ya hace, creo que yo soy muy mala para las fechas, de pronto pues José Luis lo recuerdo mejor, pero creo que hace ya 5 años, 6 años, y tenía ya arriba 96 años, 97 años. Entonces él siempre, yo pequeña me acuerdo que él le decía a la compañera, pero para mí era como no pasa nada. Cuando yo leo y me voy formando en las ciencias sociales y leo un libro como Guayacanal, comprendo mucho más por qué él le decía así. Entonces fíjense que hasta para las nominaciones, eso sí que le permitiría a nuestros niños y niñas y jóvenes reconocer, digamos, esa condición social, esa condición temporal, esa condición espacial de la vida misma, que también pues, se recrea a través de la literatura o a través del arte majestuosamente. Profesora Nubia, profesor Alexander, quiero comentarles que tenemos alrededor de 300 personas conectadas en directo, me están diciendo, y pues una alegría enorme tener una audiencia tan especial. Creo que vas a mencionar algo, profesor Alexander. Es que, profesor Ricardo, a propósito de lo que está diciendo la profesora Nubia y con referencia a la charla que usted nos invitó, uno lee a William Ospina. Salgámonos un momentico de Juan Gabriel Vázquez. Lee a William Ospina, lee a Héctor Abad, lee a Gabriel García Márquez, y ahora esa narración que hace Juan Gabriel Vázquez con referencia a Sergio Cabrera, su padre, pero recordemos que es que al lado siempre está su hijo. O sea, hay 3 generaciones, ¿cierto? Hay 3 generaciones. Sergio, su padre, 4, su abuelo, su padre, él y su hijo. Hay 4 generaciones en el texto. Perdón, profe, que lo llama Raúl, y es muy lindo como él descubre qué significa llamarse Raúl. Pero ahí entraríamos a expoliar el libro. Sí, sí. Entonces uno dice, ahí entra uno dice, ¿cuáles son las conversaciones de Héctor Abad con su padre? Maravilloso. ¿Cuáles son las conversaciones de Gabriel García Márquez con su abuelo? Claro. ¿Cierto? ¿Cuáles son las conversaciones de William Ospina también con su padre y su abuelo, sobre todo en Guayacanal, con sus padres? ¿Cuál es la conversación de Juan Gabriel Vázquez? No tanto ya con su padre, pero sí con la relación, la narración que hace de Sergio Cabrera, de Fausto, de su hijo y de su bisabuelo, de ese nieto y bisnieto mejor. Entonces cuando uno entra y continuamos con nuestro discurso de volver la vista atrás y esa invitación a que sigamos construyéndonos como personas y como nos lo han enseñado nuestros maestros, nuestras maestras, de formarnos y seguirnos formando primero como seres humanos. En esa construcción como seres humanos, ¿cómo podemos volver la vista atrás a partir de, si ya estos grandes maestros lo hacen y siempre nos han enseñado a hacerlo? Es esa posibilidad de continuar volviendo la vista atrás. Eso por una idea rápida. Y la segunda idea rápida es de continuar invitando a todos esos estudiantes, a todos los compañeros, a los colegas, a que lo sigamos haciendo. Y empecemos a hacerlo también, no solamente con nuestra familia. Sea un homenaje, si usted me lo permite. Claro. Hace unos días se murió una gran maestra de la Universidad Pedagógica Nacional, la profesora Gloria Umaña de Gautier. Claro.
Y lo primero que nosotros es recordar, y alguien preguntaba, el profesor César Ignacio Báez Quintero hace una narración de su vivencia con la profesora Gloria, y alguien me preguntaba que si yo había sido profesor no, estudiante, discípulo de ella, y por supuesto. Entonces inmediatamente uno evoca y uno vuelve la vista atrás a quiénes son esos maestros que nosotros hemos tenido. Es volver a mirar que la Universidad Militar Nueva Granada no se formó hoy, sino que ha tenido muchos maestros, o el Colegio Mayor el Colegio Mayor de Cundinamarca, bueno, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pero yo quiero hablar específicamente de la Universidad Pedagógica Nacional. Es volver la vista atrás y recordar a todos esos maestros que han formado, que nos han formado, muchísimos maestros en Colombia, al menos en los últimos 60 años. Ese es ejercicio que también debemos pensarnos pedagógicamente, didácticamente, pero volver a contarnos nuestra propia historia, creería yo. Claro. Profe Ricardo, perdón, es que mientras escuchaba esto que decía el profesor Celi, decía, también la novela tiene una cosa, y es que nosotros somos resultado de los momentos históricos que vivimos, ¿no? Y eso lo deja ver la obra fuertemente. Usted hacía unos minutos la lectura de cómo empieza esta novela. Exacto. Y empieza con un momento que, digamos, culturalmente esa es la vida, o sea, esas son las vicisitudes de la vida, tan es el nacimiento como la muerte, ya usted lo citaba. Y eso marca para Sergio Cabrera pues un momento importante de su vida, el fallecimiento de su padre, un momento en donde él va a recibir en retrospectiva unos premios por sus obras dirigidas, ya las decía usted también, por ejemplo, La estrategia del caracol o Ilona llega con la lluvia, pero no quiero que dejemos de lado que él también está interpelado, o sea, Sergio Cabrera está interpelado porque en el 2016 votamos No a la Paz. Y eso lo interpeló a él muchísimo y lo cuestionó, porque entonces como que también se pensó, y las apuestas que le hicimos por un país diferente, ¿qué pasa con eso? Por ahí también uno posiciona los libros y comprende muchas de las cosas que se quieren decir. Para nada queremos ser spoiler, como dicen los jóvenes ahora, o mi hija, pero ese momento que narra Juan Gabriel Vázquez a propósito de todas las conversaciones que tuvo con Cabrera, para mí es de los momentos más fascinantes y más dolorosos, porque incluso ese día domingo, cuando se hizo el plebiscito por la paz, fue un día lluvioso y empieza a narrar todo el camino que él hace hacia su puesto de votación, que incluso hace una alusión a una de las grandes artistas plásticas de este país, ya fallecida, murió en el exilio. A esta mujer sí que le dolió, que le tocó irse del país, Felisa Burskin, a propósito de la escultura, profe Alexander y Nubia y querida audiencia que está en la calle, en la carrera séptima con calle 100, ¿no? Algunos podrán ver esa escultura, pero no saben que fue una de las grandes maestras del arte abstracto, hizo parte del grupo Barranquilla, ese grupo tan interesante para la literatura y para el arte nacional, ¿no? Donde se reunían nada menos Alejandro Obregón, Alfonso Fuenmayor, García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio. Bueno, qué lindo incluso evocar ese espacio de la cueva, que Heriberto Fiorillo, nada menos, le acaban de dar un premio por su trabajo a nivel cultural. Desde aquí una mención al maestro Fiorillo por todo lo que ha hecho por rescatar ese espacio. Yo quisiera en los minutos que nos quedan, queridos profesores Alexander Celi, profesora Nubia, muchísimas gracias de nuevo. Estoy seguro que todas estas universidades del sur, estas universidades públicas y la red de bibliotecas de nuestra universidad están de verdad muy agradecidos con su presencia hoy en nuestra aula máxima, que no nos sentimos solos, porque nos acompaña la palabra, y la palabra transforma vidas, y la lectura sí que hace desarrollo en el ser humano, nos fortalece o nos vuelve más frágiles, no sé, pero siento que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan difíciles que ha vivido la humanidad, siempre la literatura no ha sido un escape, ha sido una llama permanente de mantenernos vivos, mantenernos
pensantes, activos, propositivos. Por eso estamos hoy aquí, haciendo este evento. Y desde luego valga una mención también para todas las personas que han sufrido hechos lamentables de pérdida de sus familiares, para todos los médicos como los tenemos en esta universidad que están en la primera línea ahí frente al COVID-19, también un llamado de agradecimiento a todos ellos, a todos los médicos, enfermeras, personal médico que han estado al frente para combatir esta pandemia. Y de la pandemia sí que ha hablado la literatura, ¿no, profesor Celi, profesora Nubia? Ya hemos hablado de la peste de Camus, hemos hablado del amor en los tiempos del cólera de nuestro querido Gabo. Y qué interesante aporte, desde luego, la escribió en plena pandemia. Yo creo que el propio Juan Gabriel Vázquez ha mencionado que esto le facilitó también, ¿no?, el hecho de no estar atendiendo congresos, seminarios. Querida profesora Nubia, Alexander, yo sí ya quiero pasar de ese paso de moderador, de orientador de este conversatorio, que ustedes en realidad le digan hoy a toda esta audiencia que nos sigue a través de la Pedagógica Radio y por supuesto el programa Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, que siempre ha tratado de lograr este vínculo del arte y la cultura con la enseñanza de las ciencias sociales. Hoy desde aquí, ¿qué le quieren decir ustedes a esta audiencia? Que miren, tenemos una audiencia masiva a la que le queremos agradecer. Sabemos que toda la comunidad de la Universidad Pedagógica, de la Universidad Distrital, de la Universidad Militar, de la Universidad Nacional y del Colegio Mayor de Cundinamarca atendieron este llamado. Profesor Celi, profesora Nubia. Pues yo creo que la mayoría de los estudiantes y de los profesores que me han escuchado parte de este discurso durante muchos años es esa retahíla de seguir diciendo: sigamos creyendo en nosotros mismos, sigamos creyendo que nosotros podemos. Todos somos una construcción de nosotros mismos. No siempre es de otros que nos construyen. Lo que nosotros alcancemos a hacer en la vida es lo que nosotros queremos ser. Ya la hemos citado 2 veces o 3 o 100 veces a nuestra maestra Amanda de Moreno. Ella siempre dice una frase, dice: aprendamos a soñar. Sigamos soñando que todos los sueños se cumplen. Y así construimos nuestra propia vida. Yo creería que esa condición tan desafortunada que hemos tenido con esta pandemia en el último año, y que hemos tenido muchos con la vida misma, tenemos que superarla desde nosotros mismos. Porque si nosotros no cambiamos para construirnos como mejores seres humanos, es extremadamente difícil. Seguramente esa motivación se la tenemos que dar también a nuestros alumnos, a nuestra familia, a las distintas posibilidades que hay. Eso de mirar al frente no solamente es quedarnos mirándonos en el pasado, como puede ser el motivo de esta conversación, sino que nos miremos al pasado, pero para seguirnos. Suena como perogrullo, ¿cierto? Pero es para construirnos en el presente. Esos niños que entran a primero de primaria o a jardín, que desafortunadamente se están enfrentando a un niño de 4 años, de 5 años, a una tabla o a un celular o a un computador, haciendo la oración de la mañana. Es poder crear ilusiones. O ese muchacho, esa niña, esa señorita que entra a un primer semestre de una carrera universitaria a una universidad pública y no sabe si tiene para el bus o para las fotocopias, está construyendo una ilusión para el mañana. Está en primer semestre y sabe que se enfrenta al menos a 10 semestres de vida. Ellos están construyéndose, que hay que tener la vista atrás, sí, pero la vista atrás, pero también con un horizonte. Ese es el ejercicio que yo quisiera dejar en este ratico. Y que la conversación que tuvimos o que tenemos con cada uno de los autores que leemos a diario, que nos iluminan y nos construyen tiempos y espacios, nos crean imaginaciones. Y esas imaginaciones van para adelante. Dice el profesor Gustavo Montañez hace
varios años, siempre tiene una tríada de palabras que dice razón, pasión e imaginarios. Y esa razón, pasión e imaginarios, yo siempre comienzo una clase con mis muchachos. Hay que tener una razón, hay que tener una pasión, una emoción, una sensación, un sentimiento. Y hay que imaginarnos un mundo mejor. Suena de pronto de perogrullo, vuelvo y lo digo, pero hay que hacerlo. Porque es posible que si nos quedemos parados en lo que está sucediendo, es posible que la tristeza y la depresión nos siga llevando como se ha llevado mucha gente en este momento. Gracias, profesor Alexander. Gracias por esas palabras, por esa vocación a los maestros. Qué bonito. Pues comparto lo que el profesor Celi está diciendo, y mientras lo estaba citando me acordé del profesor Milton Santos, que decía: hay que tener fuerza, fe y firmeza y coraje en las cosas. Y creo también, como lo referenció muchas veces García Márquez, uno tiene que hacer lo que le gusta y solo lo que le gusta para ser feliz. Y aquí, permítanme, profesor, en mi libro, luego que hace esa vista Sergio Cabrera, en un momento que logra empoderarse él mismo, le dice a su papá: yo me he callado mucho, y me he callado para adaptarme a lo que esperaban los demás, y he tomado muchos riesgos. Ahora me doy cuenta, he vivido una vida de riesgos, pero no me he arriesgado por mí, sino por lo que esperaban que yo fuera, por lo que tú esperabas de mí. Y ya no quiero ser eso, ya no quiero ser el joven valiente y prometedor, ya no más. Esto es de ahora, esto de ahora es lo mío, esto de ahora lo decido yo, estos son mis planes, no los de nadie más. Claro, una rebeldía incluso familiar, ¿no? Frente al padre. Ya llegó un momento en que dijo: no, papá, hasta aquí llegó esta historia. Yo quisiera, Alexander y profesora Nubia, ya para ir cerrando el espacio que nos convocó el día de hoy, García Lorca decía algo muy bello frente al teatro, que el teatro es el barómetro que marca la grandeza o el descenso de un pueblo, ¿no? García Lorca, que fue asesinado en plena Guerra Civil Española, que dejó obras que incluso estas tablas han puesto en pie, como decía también él, algo bellísimo, ¿no? Que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se vuelve humana. Por eso nos regaló la casa de Bernarda Alba, por eso nos regaló Yerma, por eso nos regaló tantas obras tan significativas. Hay un pasaje del libro que es donde menciona Sequizano en Colombia, Sequizano con Fausto Cabrera, Sequizano con Santiago García. Es un pasaje tan hermoso que en realidad quiero compartirlo para ir cerrando pues esta triada que considero yo sería literatura, teatro y espacio geográfico, ¿no? A propósito de algo que hacías mención, profesora Nubia, con los objetos, ¿no? Toda la historia de vida que tú narrabas por William Ospina, Guayacanal, cómo a partir de un objeto se construye una historia, profesor Celi. Y en eso quiero hacer mención a la gran maestra Ana Correa, la directora, fundadora, junto con Miguel Rubio, del Teatro Yuyascani en Perú, que también bebió de las fuentes del teatro moderno en Colombia. Siempre los grandes hombres del teatro en Latinoamérica, como Miguel Rubio en Perú, como Aristides Vargas en Argentina, como César Brí, también en Argentina y que después se radicó en Bolivia, han dicho: hacemos teatro de creación colectiva gracias a Enrique Buenaventura y a Santiago García. Ana Correa tiene un trabajo hermosísimo con los objetos. Les invito que a través de YouTube encuentren toda esta metodología de trabajo de cómo los objetos hacen parte de la creación colectiva. Entonces, el aparte pues nos muestra la impronta, el coraje y también pues lo cascarrabias que era Sequizano y cómo logró en realidad sembrar esta semilla para que lográramos un teatro dialéctico, político, emancipador. La familia Cabrera Cárdenas se instaló en un apartamento de 2 niveles en la calle 45, en un lugar de espacios estrechos, pero cómodos, donde una pantalla luminosa ocupaba el centro del salón y en ella se movían hombres en blanco y negro que se perdían en un hoyo de luz
y estática cuando se oprimía un botón, ¿no? Nunca he escuchado una descripción tan bella de la televisión. Por estos días un hombre bajito que arrastraba una pierna venía con frecuencia a la casa de los Cabrera. Fausto les explicó a sus hijos que se llamaba Seki Sano, que era japonés y que acababa de llegar de México, contratado por el gobierno colombiano para que les enseñara a los actores y directores cómo se hacían las cosas en la televisión. Tenía una frente amplia y usaba unas gafas de marco grueso que no dejaban ver sus ojos, y siempre llevaba en la mano una pipa que se ponía en los labios aunque estuviera apagada. Había perdido el uso de la pierna por una artritis tuberculosa que sufrió siendo niño, pero alguien había contado al respecto una historia de guerra, y él no se había molestado nunca en aclarar las cosas. Tras salir perseguido del Japón, se había refugiado en la Unión Soviética, y de allí lo habían echado los estalinistas, igual que echaron a Trotsky. Ahora venía a Colombia para aplicar el método de Stanislavski, pero ojo, había entre los dos una sintonía de gustos extraordinaria entre Fausto y Seki Sano, de manera que era apenas natural que Fausto se convirtiera en su discípulo predilecto. Sabemos que después pues le tocó armar maletas muy rápido a Seki Sano, pero quedó la semilla sembrada, querida profesora Nubia y profesor Alexander. Yo quería en realidad hacer este pasaje que, como toda la novela, 436 páginas, nos hablan de una historia, que más de una historia de una familia, nos habla del acontecer geopolítico en casi 6 o 7 décadas. Profesor Alexander, ya para agradecerle de parte de la Universidad Militar Nueva Granada y de las universidades que conforman el SUBE, en la cual usted es miembro activo de la comunidad de la Universidad Pedagógica, y profesora Nubia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, qué hermoso hacer estas iniciativas que desde luego las repiten nuestros compañeros de deporte y de cultura. Sabemos que el SUBE también tiene una red muy fuerte a nivel cultural, deportivo. Valga desde aquí un saludo a todos los profesores de deporte y cultura de estas 5 universidades, y desde luego a todos los profesores de bienestar universitario de esta universidad. Profesor Alexander, muchísimas gracias por aceptar este llamado. Yo sé que usted, Día Internacional del Teatro, pensó 2 veces, pero gracias, porque además gracias a su llamado, cuando me dice Ricardo, estoy casi ya aquí, 400 páginas y estoy casi que me devoro este libro en 2 días, le agradezco porque salí presurosamente a comprarlo. Profesor Ricardo, muchas gracias. Gracias a las universidades del SUBE y por supuesto a la Universidad Militar Nueva Granada. Una alusión final para también esa invitación, esa motivación. Uno cree que siempre cuando habla quiere ser pedagogo, ¿no? Formar, ¿no? Pedagogía, formar en ese sentido. Y la profesora Nubia nos recuerda la importancia de los objetos, y usted ha hecho alusión 2 o 3 veces a la importancia de la televisión. De pronto ahorita miramos la televisión como esa acción adoctrinante, esa visión de los canales internacionales, esa visión dominante en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo social, en todo orden. Pero para algunos, cuando hablamos de televisión, nos acordamos de ese mueble de 4 patas donde el canal se cambiaba, ¿cierto? Y uno le pegaba un golpe al televisor para que cogiera una mejor antena, ¿cierto? O la televisión es una ilusión cuando unos recién casados compran primero la cama, por supuesto, y después la televisión, ese objetivo. La televisión es un objeto que trae muchísimos recuerdos, y esa es la visión, igual que la radio. No es la radio la emisora adoctrinante que algunos quieren mostrar, sino también es la radio es el recuerdo, es la evocación. En ese orden. Y usted habla del teatro, pero yo recuerdo también del radioteatro, ¿no es cierto? De Calimán, o de los Chaparrines, o del Pereque. Uno hay que acordarse de eso. O La Ciudad Grita, ese ejercicio del radioteatro o del teatro. Termino con esto, sin nombrar a nadie específico,
Hace muchos años, cerca de 27 años para esta época posiblemente, estaban dando una obra de teatro en la carrera 13 con calle 61, ahí quedaba un teatro, no recuerdo el nombre. ¿Será la comedia? Debe ser, ahí en la calle 61 con carrera 13 con calle 61, y vimos con mi esposa, vimos un título que se llama Aituk Panamá, ¿cierto? Aituk Panamá, obras de teatro, ¿cierto? Después, algunas veces en la Universidad Pedagógica se ha vuelto a esa obra de teatro, se vuelve al teatro en esas posibilidades. Y el día antier escuchaba al maestro Fabio Rubiano hablar, decir, el teatro no se puede hacer a través de la virtualidad, el teatro se hace acá, en este lugar donde yo estoy, donde usted ha vivido el teatro, y donde usted, que hay que recordarle a los oyentes, a los escuchas, que usted ha sido Premio Internacional de Teatro Universitario, y ese ejercicio hay que volverlo y que incentivar a los muchachos a pensarse de nuevo qué es el teatro, qué es el arte, qué es el cine, qué es la literatura, y cómo podemos seguir aprendiendo sobre nuestra propia vida a través de ellos que han narrado la vida misma a través de ese arte. Gracias, profesor Alexander, me emociona ese testimonio final que ha hecho, porque créame, este evento lo hubiésemos podido hacer directamente desde sus casas, en ese chapinero fraterno para ustedes, o yo desde la localidad de Suba, pero yo quería venir al teatro, yo quería sentir eso que nos habla Jorge Dubati, el gran maestro investigador argentino, el convivio que tú has dicho exactamente, profesor Alexander. Para que exista teatro tiene que existir un espectador, no un televidente, y por eso les agradezco de verdad sobremanera el que estén aquí en este espacio, en esta aula máxima, hablando de teatro, hablando de literatura, hablando de espacio geográfico. Profesora Nubia. Gracias. Bueno, yo quiero cerrar con dos aspectos. Uno, que quisiera la próxima vez que venga a esta aula máxima recordarla con el día con lo que empecé la charla hoy, el día de la obra Camilo. Decir, efectivamente nos hace falta el público y esto con una escena muy viva. Y también en esa dirección, además de agradecer efectivamente toda su gestión, profesor Ricardo, el apoyo de la Universidad Militar Nueva Granada y la confianza en que nosotros podíamos aportar algunos aspectos en esta reflexión, voy a jugar con la metáfora de la parva, porque la parva uno la comparte con sus amigos, y esta ha sido una parva del conocimiento muy rica. Ay, muchísimas El profe quedó pensando en la parva. Claro que sí. Muy de los abuelos y de nuestra colonización antioqueña. Total. Muchísimas gracias, profesora Nubia Moreno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, profesor Alexander Celi de la Universidad Pedagógica Nacional, y agradecimientos especiales de nuevo a la doctora Aurora Costa, la directora de la Red de Bibliotecas de la Universidad Militar Nueva Granada, a don José Antonio Muñoz Balbuena, el encargado del aula máxima, quien en realidad es un excelente anfitrión y nos ha posibilitado tener este espacio maravilloso para llegarles a sus casas, a sus espacios académicos, laborales. Recuerden que también pudimos lograr una transmisión en directo para la Pedagógica Radio, la profesora Carolina Alfonso, para Elmer Gutiérrez de UMNG Radio. Gracias a todos ellos y por supuesto a las universidades del SUE. El 23 de abril estaremos aquí, si Dios nos lo permite, hablando de la invención de lo humano del profesor Harold Bloom. Haremos una lectura interpretativa con el grupo Caliptra de esta Universidad Militar Nueva Granada que dirige este servidor, Ricardo Ruiz Angulo, y a todos ustedes muchísimas gracias por haber aceptado este llamado de la palabra, de la literatura. Y no lo olviden, Editorial Alfaguara, que de hecho la dirige a nivel editorial la hija de un gran hombre de teatro, Carlos José Reyes. Para Pilar Reyes también un agradecimiento por lograr este tipo de testimonios. Y a Juan Gabriel Vázquez, muchísimas gracias por permitirnos soñar, por permitirnos llegar a esas ciudades que uno anhela, que uno sueña. Hasta la próxima. Muchas gracias, profesor.
Gracias, profesor Alexander, profesora Núñez. Muchas gracias, Muchísimas profesor. gracias a todos.